Bueno, como usted ya sabe, los días viernes es de consulta médica. El día de hoy vamos a tratar una enfermedad bien interesante, la verdad, porque se están haciendo varios esfuerzos desde hace mucho tiempo para erradicarla. Y para ello, déjeme contarle que esto es la hepatitis. Así que nos acompañan especialistas médicos, como usted ya sabe. En esta oportunidad, la doctora Antonieta Córdoba Valle, ella es médico internista, gastroenteróloga y hepatóloga. Bienvenida, doctora. Gracias. Agradezco al programa la invitación. Ya que es primera vez que los visito y espero que los televidentes sea útil porque especialmente este día lo que queremos es hacer un poco de conciencia para prevenir esas hepatitis virales, ya que estamos prontos a conmemorar ese día que es el 28 de julio. Así que invito a los televidentes a que se queden para que así nos den todas sus dudas a través de este medio. Perfecto, y esta es su casa, doctora. También nos acompaña el doctor Iván Solano Leiva, él es infectólogo. Doctor, bienvenido nuevamente a Hola El Salvador. Gracias, Henry. Siempre es un placer estar acá con ustedes y sobre todo estos días viernes donde la población tiene la oportunidad de sacar sus dudas desde el punto de vista médico. Bueno, como ustedes lo mencionaban, estamos próximos a conmemorar el Día Mundial contra la hepatitis, contra la erradicación de este virus que tanto ataca a la humanidad. Y a partir del 2010, la Organización Mundial para la Salud fue que dijo que se iba a celebrar el 28 de julio en honor a Samuel Plummer, que fue el que descubrió el virus de la hepatitis B y por lo tanto hizo también su primera vacuna. Pero comencemos a definir esto. ¿Qué es la hepatitis? Las hepatitis, quiero hacer una aclaración antes de explicarle a los televidentes. Las podemos dividir en hepatitis virales, que es prácticamente lo que estamos conmemorando el 28 de julio, pero también hay otro tipo de hepatitis. Entre estas, por ejemplo, una hepatitis medicamentosa, una hepatitis autoinmune, de lo cual no es lo que vamos a hablar este día. Sin embargo, este tipo de hepatitis se producen por diversos virus, principalmente el virus de la hepatitis A, B, C, D y E. Yo siempre que les explico a mis pacientes, trato de decirles que recuerden las vocales, la A y la E, por su vía de transmisión que es prácticamente fecal oral. Y la diferencia con las otras tres, de la B, la C y la D, que son las consonantes, estas son por vías de transmisión sexual y para hacerle más fácil al paciente, la misma vía de transmisión con los mismos factores de riesgo que tanto se nos ha tratado de enseñar a través de toda la prevención con el VIH. Miren, y eso es bien importante, ya como lo mencionaba la doctora, estamos hablando de 5 tipos de hepatitis, ya como también lo mencionaba la doctora, la hepatitis A y la hepatitis E se transmiten por los alimentos y es bien importante, quiero que hagamos hincapié en eso, por cómo identificamos un alimento que podría estar contaminado, que nos podría infectar de hepatitis, doctor. Bueno, mira, es sumamente difícil. Lo que pasa es que debemos de tener la buena costumbre de consumir alimentos bien preparados, ¿verdad? Sobre todo la recomendación es preparar nuestros alimentos en casa y no acostumbrar, como tenemos muchos salvadoreños, la costumbre de comprar cosas en la calle, aquellos mangos twists, aquellos panes chorreados que son tan deliciosos, esos pueden ser fuente de transmisión de estos dos tipos de hepatitis, la hepatitis A y la hepatitis E, que en buen salvadoreño, si yo tengo ese tipo de enfermedad es porque yo comí heces humanas, porque esa es la forma de transmisión principalmente. Luego, también importante el lavado de manos para la prevención de estos dos tipos de hepatitis, ¿verdad? El lavado de los alimentos que vamos a preparar, ¿verdad? Recordemos también de que muchas de nuestras legumbres o de las ensaladas que nos gusta comer, que son muy saludables, muchas de estas son cultivadas a la orilla del río Acelguate, ¿verdad? Y luego pasan hacia los mercados, vemos que muchas veces están en el suelo, ¿verdad? Entonces lo importante es que hagamos una buena limpieza de estos alimentos para evitar poder adquirir la hepatitis A. Quiero decirles, es la hepatitis viral más frecuente en Latinoamérica. ¿Por qué? Precisamente porque está asociado a condiciones higiénico-sanitarias deficientes que tenemos desde la Patagonia en Argentina hasta el río Bravo en México. Entonces es la causa más frecuente de hepatitis viral, la hepatitis A. Miren, ya que estamos hablando de esas tasas de mortalidad según la hepatitis, según estudios de la Organización Mundial para la Salud, en el año 2014 aproximadamente 1.500.000 personas fallecieron por hepatitis y
aproximadamente el 50% fue por la hepatitis B. Ahora, quiero que entremos en detalle cuáles son los síntomas de cada hepatitis, porque estamos hablando de 5 tipos. ¿Cuáles son los síntomas? Comencemos con la A. ¿Cuáles son, doctora? Principalmente esto hay que dejar en claro que dentro del grupo poblacional que más frecuente lo presenta son los infantes, los lactantes menores, obviamente porque es la edad en la que se llevan a la boca todo y obviamente también no se está tan al pendiente de lavado de manos y muchas veces se le da al niño cualquier tipo de alimento por andar en la calle y todo lo demás. ¿Cuáles son los síntomas? Principalmente el niño puede empezar con adinamia, o sea, el niño está apagadito, pueden haber pequeños picos febriles que no superan a los 38.5 grados centígrados. El niño puede quejarse de náuseas, vómitos e incluso está descrito que pueden dar diarreas no tan pronunciadas, un dolor abdominal y lo que principalmente a la madre o al padre alerta es que empiezan a notar un tinte amarillo que se llama ictericia en la conjuntiva de los ojos y en la piel. Entonces, esto es lo que los hace consultar y luego se diagnostica y se sella el diagnóstico a través de una prueba sanguínea que en el momento de la consulta, ya sea con su pediatra o en un hospital, se le realiza. Algo muy importante es que también los televidentes deben de saber es que hay una vacuna contra la hepatitis A que puede adquirirse a nivel, hay laboratorios que ya hace muchos años la distribuyen acá en el país y se le puede vacunar a los niños para la prevención. ¿A qué edad es recomendable? El esquema de vacunación es a partir de los 2 años, puede darse la hepatitis A. En el caso de los niños, la vacuna de hepatitis A puede ponerse a partir de 1 año de edad. 1 año. 1 año de edad y son 2 dosis. Y en el adulto también, el adulto es recomendable de que también nos vacunemos contra la hepatitis A. De esa manera vamos a lograr la prevención de esta enfermedad. Perfecto. Les hago la invitación, si ustedes tienen alguna consulta, nos pueden escribir ahí a través de nuestra página de Facebook. Ahí aparece una fotografía de los doctores. Estamos hablando de la hepatitis, cuáles son las complicaciones, el tratamiento. Si usted nos quiere consultar también de manera anónima, nos puede mandar un mensaje privado y con todo gusto le hacemos la pregunta acá a los doctores. Esa es la hepatitis A. Ahora pasemos a algo un poco más serio, porque según entiendo, a medida que vamos avanzando en las letras, se vuelve como más complicado la hepatitis. Hepatitis B, síntomas y tratamiento. Bueno, mira, también dejar en claro a la población que los síntomas de las hepatitis virales son similares, o sea, me va a dar, como dijo la doctora, puede dar calentura, me puede dar el hecho que no tengo ganas de, en el caso de los adultos o estudiantes o adolescentes, no quiero hacer nada, lo que dice la doctora, adinamia, malestar general, así dice. Es decir, que desde el punto de vista de síntomas, todas son similares, dan los mismos síntomas. Los médicos no podemos diferenciar solamente por los síntomas ante qué tipo de hepatitis estamos enfrente. Por eso es necesario hacerle ciertas pruebas. Aparte de que la historia clínica que nos va a comentar la persona nos va a orientar a qué tipo de hepatitis pudiera ser. Hablando de la hepatitis B es una enfermedad como olvidada, pero que tiene un gran impacto en la salud de todo a nivel mundial. Solo déjame decirte que aproximadamente, datos importantes, 2 billones de personas han padecido a nivel mundial de hepatitis B, de los cuales más o menos 250.000 son portadores crónicos del virus de hepatitis B. ¿Qué significa esto? La hepatitis B, otro dato importante que debe tener claro la población, es que es 100 veces el virus de la hepatitis B más infeccioso que el virus del VIH. Tengo mayor facilidad de adquirir la hepatitis B a través de una relación sexual no protegida con un portador crónico de hepatitis B que de VIH, 100 veces más. ¿Se puede pasar por un beso la hepatitis? Es sumamente raro, vea, que a través de un beso, vea, al igual que su principal forma de transmisión de la hepatitis B es relaciones sexuales no protegidas. Luego también puede ser a través de las personas que utilizan drogas y comparten las jeringas, ¿verdad? O aquellas personas, estas personas están en riesgo porque comparten la misma jeringa donde han estado en contacto con sangre de un portador del virus de hepatitis B. Además, los que les gusta hacerse tatuajes, también es importante que busquemos un lugar que tenga las condiciones adecuadas de higiene, porque si yo tengo hepatitis B
voy a un lugar donde hacen tatuajes y con el proceso ese hay contacto con mi sangre. Y eso, si no le hago una adecuada limpieza, voy a infectar a ti que llegas después a hacerte un tatuaje. Entonces, esas son las principales formas de transmisión. Y el problema de la hepatitis B es que, como la hepatitis C, puede llevarme a ser portador crónico y desarrollar con los años, 20, 30 años después de ser portador del virus de hepatitis B, a cirrosis hepática y a cáncer de hígado. ¿Se puede desarrollar la cirrosis al tener hepatitis entonces? A ser portador crónico de hepatitis B y no recibir tratamiento, porque también es importante, cuando yo soy portador crónico yo me siento bien. Este es otro asesino silencioso, al igual que el VIH, que yo me siento bien, yo no me siento enfermo, no estoy con los ojos amarillos, no tengo fiebre, sino que ando mi vida normal. Pero si yo no recibo el tratamiento, puedo terminar una cirrosis hepática o en un cáncer de hígado que me puede matar. Esa es la importancia de prevenir esta enfermedad. Y al igual que en la hepatitis A, también existe vacuna para protección que yo puedo obtener para prevenir el virus de la hepatitis B, ¿no? Miren, ya que estamos hablando de la prevención, ya como les mencionaba, este ganador del premio Nobel, Samuel Plummer, fue el que descubrió la vacuna para poder prevenir la hepatitis. Pero ¿qué sucede con aquella hepatitis que no se puede prevenir? Aquella hepatitis que ya es un poquito, llamémoslo, un poquito más mortal, que ya al momento de infectarnos corremos riesgo de poder morir. Estamos hablando de una hepatitis C. Ya que en esa hepatitis C dicen de que ya hay que llevarlo rápidamente al hospital, no hay ni que pensarlo, doctora. Lo que pasa es que en lo que el doctor explicaba es muy cierto. Los síntomas de las hepatitis virales son similares. Por lo tanto, hay pacientes que hacen una falla hepática aguda, que esto se define como una hepatitis fulminante, que incluso en otro tipo de hepatitis están descritas, como por ejemplo hepatitis medicamentosas, que al paciente en corto plazo, aún con atención en alto nivel, pueden fallecer. Sin embargo, es bajo el porcentaje de los pacientes con hepatitis C que pueden sufrir una falla hepática aguda. Ahora, ¿qué es lo que todo paciente, a través de lo que tú dijiste, qué es lo que yo le puedo recomendar a todo paciente? Que no esperen en casa, que consulten a un centro hospitalario o con un médico capacitado en esa área, un infectólogo, gastroenterólogo, hepatólogos, para que puedan orientar de acuerdo a los síntomas y cuadro del paciente qué estudios se van a realizar primero. Obviamente, como bien decía el doctor, por ser nosotros parte de la Latinoamérica, países en desarrollo, lo primero que descartamos es una hepatitis A. Y luego, porque también son pruebas que son con un alto costo. Por lo tanto, descartamos la probabilidad más frecuente y luego, si salieran estas pruebas negativas, entonces empezamos a buscar los otros tipos de hepatitis virales e incluso si no encontramos eso, obviamente las causas más raras de hepatitis. En el caso de la hepatitis C, al igual que la hepatitis B, puede volverse un paciente un portador crónico y sucede lo mismo. O sea, el paciente puede evolucionar y por lo tanto lo que hacemos con el tratamiento, por lo menos acá en El Salvador, en otros países del mundo se puede curar. Acá aún los medicamentos tenemos ciertas limitantes porque lo que hacemos es ir deteniendo el proceso a la evolución a cualquiera de estas dos patologías. Y obviamente también algo muy importante es que este tipo de hepatitis, que es la hepatitis C, no hace un clearance. ¿Qué es lo que es esto? Después de 6 meses que adquieren el virus, el mismo cuerpo, para que los televidentes me entiendan, desecha el virus, lo elimina. La hepatitis C, el paciente tiende más a que haga una evolución casi entre el 55 al 85% de los pacientes que adquieren el virus pueden evolucionar a una hepatitis crónica. Y algo muy importante es que no tenemos una vacuna contra la hepatitis C. Vacunas tenemos solamente para la hepatitis A y para la hepatitis B. Por lo tanto, medidas que se le recomiendan siempre al paciente son medidas preventivas. Obviamente es algo, como bien inició el doctor hablando, que es una enfermedad, una patología que está olvidada.
Yo les digo que quizás el objetivo de la celebración del 28 de julio es que al paciente se le genere conciencia para prevenir, porque no saben que se pueden morir 100 veces más fácil por una hepatitis B o C que por el mismo VIH. Mi doctor, ya que lo menciona, la Organización Mundial para la Salud en el año 2015 pues vino y tal vez dio unas recomendaciones para los gobiernos, que fueron 192 países a nivel mundial, para tratar de erradicar la hepatitis. Ahora, para este 28 de julio de este año que está próximo a conmemorarse, pues hay un movimiento en donde se le está haciendo la concienciación a la población, ya no es solo los gobiernos. Entonces ya uno puede comenzar a leer, a informarse qué hacer para este programa que tienen para el 2030, tratar de erradicar la hepatitis a nivel mundial. Pero ahora, hay algo bien importante. ¿Por qué cuando a alguien le ha dado hepatitis no puede donar sangre? Bueno, porque hepatitis B, hepatitis C y hepatitis D pueden transmitirse a través de transfusiones sanguíneas. Y yo puedo adquirir el virus, cualquiera de estos virus, si me ponen sangre de una persona portadora. Por eso es importante decirle a la población que si a mí me dicen vaya a donar sangre, que tengan claro que la sangre que me sacan a mí, por ejemplo, no la ponen inmediatamente a mi familiar o al amigo a quien yo se lo voy a donar, sino que le hacen una serie de pruebas a esa sangre para descartar que no hayan enfermedades que se puedan transmitir por sangre. Y entre estas está el VIH, la hepatitis B, hepatitis C, la enfermedad de Chagas y otras. Entonces, por esa razón, los bancos de sangre, para poder evitar que yo adquiera el virus a través de una transfusión, tienen como norma de seguridad hacer estas pruebas, ¿ya? Para evitar que yo vaya a adquirir el virus de la hepatitis, de estos virus de la hepatitis B o C, a través de una transfusión sanguínea. Mire, doctor, pero eso es como una medida de seguridad. Cuando uno llega, digamos, al banco de sangre de acá de la Cruz Roja Salvadoreña, le hacen esas preguntas. ¿A usted le ha dado hepatitis? Pero hay algunos, tal vez es como un rumor de boca en boca, que le dicen, mire, pero a mí me dio allá cuando yo tenía 5 o 7 años, ya tengo 70 años, yo creo que ya no lo tengo. Lo que sucede es de que es por norma internacional de seguridad, ¿verdad? Porque tú si dices, yo a los 5 años tuve, lo más probable es que haya sido una hepatitis A lo que te dio a ti cuando estabas pequeño. Y esa no se transmite por transfusión sanguínea. Pero igual, por norma internacional de seguridad, evitan que tú puedas donar sangre. O si tú, te preguntan también si tú tienes tatuajes, ¿verdad? Entonces, por el riesgo que implica el tatuarse de transmisión de estos virus, mejor prefieren que tú no dones. Tú no puedes tener la hepatitis B o C, pero el riesgo de que te has tatuado, pues hace que pueda, mejor la desechan esa sangre para evitar ese tipo de transmisiones. Perfecto, voy a comenzar a leer algunas de las consultas que ya nos hacen a través de nuestra página de Facebook. Avilés Marielitos dice, buenos días, quiero saber si la hepatitis se pasa a través de la lactancia materna, porque mi hermana tuvo y quiero saber si se la pasa al bebé. Habría que especificar qué tipo de hepatitis, ¿verdad? También. Quizás tratemos los casos para saber, puede ser que todavía no le han dicho cuál es. Habría que ver no, porque generalmente a las mujeres, como un protocolo hospitalario, siempre se le realizan estudios para poder descartar para seguridad del niño, porque también la vía de transmisión de madre a hijo durante el embarazo es latente, así como la del VIH. Por lo tanto, pruebas en pacientes con factores de riesgo se deben de realizar porque obviamente se pueden prevenir cronicidad, por ejemplo en el caso de la hepatitis B en un niño si es tratado desde el momento que ha nacido. Entonces, cosa contraria sucedería si lo que a la madre le dio, por eso lastimosamente tenemos pocos datos, porque si la madre le dio hace mucho tiempo, entonces ella es como cualquiera de nosotros, como decía el doctor, simplemente tenemos el historial de que padecimos una hepatitis A y el niño obviamente no sufre ningún factor de riesgo. Cosa diferente es que la madre en este momento tenga una hepatitis B o C latente, que en todo caso, por seguridad, obviamente la madre también de seguro puede estar recibiendo tratamiento y tampoco es recomendable la lactancia materna y obviamente habría que ver mucho más allá el contexto de este caso puntualmente para poderle decir a la televidente si el bebé sufre un riesgo o no. ¿Qué es mi recomendación más sana? En todo caso, si la madre al momento tiene una hepatitis latente y tiene que dar
lactancia materna, mejor que se aboque a su ginecólogo o directamente a un especialista, la madre, para poder aclarar todas estas dudas. Ok, perfecto. Leo algunas de las consultas que nos mandan a través de mensajes privados. Dice, hola, buenos días, mi pregunta es la siguiente. Si a una persona que ha tenido hepatitis A le podría dar otra vez, tengo entendido que los que han tenido hepatitis no pueden donar sangre, ¿es cierto esto? Bueno, la hepatitis A solo una vez en la vida le va a dar a uno. Lo adquiere y le da inmunidad. Si yo vuelvo a tener hepatitis y me vuelvo a poner amarillo los ojos, etcétera, etcétera, puede ser por otro tipo de virus de hepatitis que hemos estado hablando. Y lo de los bancos de sangre, pues ya lo hablábamos anteriormente, le aclarábamos a la televidente de que sí yo puedo adquirir a través de una transfusión sanguínea, pero los bancos de sangre seguros, tenemos muy buenos bancos de sangre en cuanto a la seguridad, es raro que vayamos a tener uno de estos casos. Siguiente consulta, también por mensaje privado. Buenos días, si una persona ya le dio hace años hepatitis, ¿aún puede contagiarme? Quizás la respuesta que el doctor acaba de decir, no sé si puntualmente se refiere al tipo de hepatitis A, la respuesta es no, ¿verdad? Una vez en la vida es que se adolece. Y luego, obviamente, si estamos hablando de la hepatitis B o C, si hace un clearance su organismo, o sea, se libera de este virus, hay un cierto porcentaje de pacientes que pueden volver a reinfectarse si continúan con las prácticas de riesgo. ¿A qué me refiero? Con relaciones sexuales desprotegidas, pacientes que son consumidores de drogas y comparten jeringas, o tienen en todo caso la avidez por estarse tatuando su cuerpo en lugares no seguros, y todos los factores de riesgo que ya habíamos mencionado, sí el paciente podría hacerlo, aunque es bien bajo el porcentaje. Yo solo reforzaría, Henry, perdón, en el caso este que habría que ver qué tipo de hepatitis tuvo la pareja, entiendo yo, de la persona, ¿no? Porque si es hepatitis B o C, sí habría que estudiar, y es su pareja actualmente, entonces habría que hacerle un estudio para ver si no es portador crónico, sobre todo de hepatitis B o C, y ver cómo se protege a la pareja de la otra persona en base a los resultados de examen. Lo importante, es la consulta con el especialista. Y lo otro también es que si a nuestra pareja se les ha diagnosticado este tipo de hepatitis, que también se estudie la pareja, porque si ella no es portadora, entonces se debe de vacunar si fuera la hepatitis B, para protección. Y ahora, ¿qué sucede cuando se da cuenta que en la pareja uno de los dos tiene hepatitis? Llamémoslo, tal vez puede ser el padre, y resulta que está embarazada, está en proceso de gestación. ¿Cuál es el riesgo que corre? La hepatitis B, sobre todo la hepatitis B, una mujer embarazada que es portadora del virus, existe alto riesgo de transmisión al bebé. Por lo tanto, este es un embarazo en ese sentido de alto riesgo, que la persona debe ponerse bajo manejo de especialistas, y existen maneras de prevenir que ese futuro bebé se infecte. Pero si la persona no lleva el control, entonces existe un alto riesgo de que ese bebé se contagie del virus de hepatitis B, sobre todo, o de hepatitis C, y que a los 10, 11 años de edad ese bebé incluso pueda desarrollar un cáncer hepático o una cirrosis hepática. ¿Se han dado casos de estos? Sí. Sí. ¿Qué tan seguido es una hepatitis aquí en nuestro país? Pues mira, yo le puedo hablar de datos de prevalencia en bancos de sangre. Cuando hablamos de, sobre todo de hepatitis B y C, es menos del 5% la hepatitis B de pacientes que llegan a donar sangre. De 1000 pacientes que llegan a donar sangre, un 5% pueden salirnos positivos, y de hepatitis C afortunadamente es mucho menor, anda alrededor por el 0.3%. Pero, como le digo, hay que seguir buscando, y los médicos debemos de pensar en hepatitis virales. Y eso es otro llamado aquí para el gremio médico, a que pensemos, por ejemplo, si nos llega un paciente con cirrosis hepática, no solo le achaquemos al alcohol como causa de esa cirrosis, porque nosotros tendemos a decir, es que a él le dio cirrosis porque mucho alcohol bebió. No, hay que buscar si no hay una hepatitis B o una hepatitis C crónica que lo llevó a esto, para darle un tratamiento que se le pueda ofrecer a esa persona. Perfecto. Siguiente consulta, y esto me parece bien interesante también. Le voy a leer dos consultas. Nuria Ramírez dice, cuando yo estaba pequeña me dio hepatitis, ¿se puede saber de qué tipo me dio? Y la otra dice, buenos días, a mí me dio hepatitis, pero estuve a punto de morir, pero
pero no me hallaban qué es lo que tenía. Me dio cuando tenía 16 años. Eso me parece bien interesante. Digamos, si nosotros sabíamos que nos dio hepatitis, tal vez en aquel tiempo no hicimos el tratamiento, no hicimos los exámenes, pero lograron salir de ese cuadro clínico que tenían. Entonces, ¿se puede en este momento decir qué tipo de hepatitis fue lo que le dio hace 10 años, 5 años? Sí, existen pruebas, así como podemos definir en una hepatitis A si estamos en una fase aguda o crónica, hay una prueba que prácticamente lo que se mide es para saber si el paciente tuvo un contacto, ¿verdad?, con este virus, y quedamos sellados, ¿verdad?, de por vida, y por lo tanto podemos detectarlo, solo que en ciertos pacientes, yo recuerdo un caso que se había confirmado, una señora bastante adulta, 76 años, si no mal recuerdo, hace unos años, y ya no le salían las inmunoglobulinas positivas porque había pasado mucho tiempo, ya que en su infancia había adolecido de hepatitis A. La otra pregunta, perdón. ¿Sí se podía saber lo de la hepatitis? Sí se puede saber en este caso. Igualmente, con la hepatitis B y C no es solamente una prueba, que es algo que a mí en mi consulta me sucede frecuentemente. Al paciente que sea portador del virus de la hepatitis B o C, deben de realizarse diversas pruebas para saber si él es un portador, si estamos en una fase aguda, en una crónica, si el paciente ya tuvo contacto con el virus y bendito Dios ni cuenta se dio, hizo un clearance, pero sí tuvo contacto con este virus. Pero como bien dice el doctor, e insistir, ¿verdad?, que es un tema bastante amplio y la recomendación más sana es que se aboquen a un especialista. Ok, perfecto. Doctores, agradecerles por estar el día de hoy. Yo creo que un mensaje final sería bueno porque, digamos, este 28 de julio pues se hace ese llamado, pero no es solamente ese día. Así que yo creo que todos los días hay que lavarnos bien las manos, cuidar lo que comemos para evitar esa tasa de mortalidad y, por supuesto, para tener una mejor calidad de vida. Bueno, agradecemos a la doctora Antonieta Córdoba Valle. Ella es médico internista, gastroenteróloga y hepatóloga. Si quiere consultar con ella, lo puede hacer al 2263-5222. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y también al doctor Iván Solano Leiva, él es infectólogo y lo puede localizar al 2226-6686. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, Henry, un placer estar con ustedes. Perfecto, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con más de Hola El Salvador.